yo al ingeniero, y bueno, también ¿por qué decidí invitarlo en esta sesión? Yo lo conozco porque obviamente pues en algún momento fueron su empresa, su consultora, pues quienes nos hacían a nosotros nuestros estudios de higiene en la empresa en donde yo laboraba. Pero además, el ingeniero Juan Antonio tuvo a bien en algún momento también invitarnos como ponentes, por ahí algunos médicos que éramos sus clientes, en un simposio que organiza, que de hecho, según yo, y ahorita si nos quieres compartir las fechas para que estemos ahí al pendiente, porque creo que es muy valioso que nosotros como profesionales no solo hagamos nuestro trabajo profesionalmente, sino también generemos estos espacios de comunicación. Entonces, pues me da mucho gusto que también sea profesor, que sea acompañante y que sea esta persona que apertura esos espacios de aprendizaje, de network, ¿no? De benchmark, como ahora se estila. Entonces, pues muchas gracias también por eso y por eso me tuve el atrevimiento de invitarlo como nuestro ponente el día de hoy. Juan Antonio es ingeniero en comunicación y electrónica con especialidad en acústica, egresado de ESIME, bueno, en 1978. Realizó prácticas profesionales en el Programa Nacional de Lucha contra el Ruido e ingresa al Departamento de Normas de la Dirección General de Seguridad en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo en 1980. Desde 1990 es que justamente funda la empresa Ingeniería Acústica Spectrum y desde entonces ha sido su director general. Es signatario también acreditado del Laboratorio de Ensayos como la NOM 01, 024 de la STPS, 081 de Semarnat desde 2003 y la NMX S 53 SCFI. Entonces, pues, bienvenido. Obviamente sé que hay más bagaje profesional y académico pues, en su currículum. Si quiere agregar algo más o compartirnos un poco de eso, pues adelante, ingeniero, y mucho gusto de compartir el día de hoy con usted el espacio. Gracias, doctora Aide. Muy amable. Buen día para todos. Todas las personas que están reunidas en esta sesión. Agradezco la invitación y considero que el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario de salud en el trabajo, en este tema en específico de la protección auditiva, encuentra uno de los mejores sustratos para poder precisamente ejecutar esa actividad que por todos lados se dice, en los libros está escrita, en reuniones, en conferencias y en la práctica, todos los que estamos involucrados de una u otra manera en el tema del cuidado a la salud de los trabajadores, estamos inmersos. Entonces, considero que este tema es muy valioso porque precisamente permite que esa interdisciplina se desarrolle. En la práctica, considero que existen pocas empresas o un número mínimo de empresas en las cuales se puede ejecutar. Fundamentalmente porque no coinciden que todas tengan el personal requerido para poder hacer esta labor. A veces la labor del médico recae en el jefe de seguridad o a veces la labor del jefe de seguridad e higiene recae en el médico, ¿sí? Pero este es un tema que bastante interesante. Bien, me voy a permitir dejarlo del simposio para el final y solamente voy a mencionar que este año es emocionalmente muy significativo para mí. Se cumplen 50 años de que el instructivo número 11 fue publicado. Tuve el honor y la oportunidad en la vida de haber coordinado el grupo de trabajo que ejecutó ese trabajo. Y bueno, 50 años es muy importante. Coincide con el simposio de ruido que se efectúa de forma bianual, ¿sí? Y en ese sentido, decidimos en el comité organizador, pues destacar este evento. Es también relevante por otros aspectos en el sentido de que el simposio de ruido es el único evento que en México se presenta para debatir, conocer, experimentar, aprender y sobre todo compartir experiencias de todos aquellos que tenemos que ver
con la salud auditiva de los expuestos al ruido. ¿Sí? Entonces, esa es una buena oportunidad para poder compartir todas esas experiencias y efectivamente desde un principio se estableció en este simposio el poder dar un espacio para que otras disciplinas, concretamente la medicina de trabajo, tuviese también oportunidad de exponer sus puntos de vista para que la parte de ingeniería o los técnicos que hacemos evaluaciones o control de ruido pudiésemos también tener ese concepto de interdisciplina. Desafortunadamente, aún en México, este trabajo de interdisciplina no está muy arraigado como estaba hace muchos años, pero bueno, ese es motivo de otra charla. Debo mencionar que finalmente el tema que vamos a exponer, ¿sí? Lo seleccioné porque es de una forma muy importante en el sentido de que la medida de control más usada, y todos ustedes lo conocen muy bien, para atenuar, prevenir el daño auditivo, son los protectores auditivos. Como un detalle o una información histórica, dejo en la presentación el siguiente comentario. Hace 50 años, una persona que había ingresado recientemente a laborar, ¿sí? Tiene más de 50 años expuesta a ruido, ¿sí? Es una población que durante todo este tiempo ha estado expuesta a ruido y cuando se hizo este instructivo, la enfermedad profesional, que era informada por el Seguro Social como la principal, era la hipoacusia profesional. Después de 50 años, es la segunda, solamente abajo de afectaciones lumbares o del problema que hubo por el bicho en la pandemia. Bien. Después de esto, quisiera que pasáramos ya a hacer lo de la presentación, ¿sí? Y en cualquier momento puedo escuchar sus opiniones, los comentarios, y si no, los dejamos para el final. Muy amable, doctora, por la invitación. Gracias. ¿Me permitiría encontrar el botón de pulsar la presentación porque me lo cortó con la pantalla, por favor? Creo que, a ver, ahí está. Ah, mientras se logra creo que ya solamente es que cargue el formato presentación. Recuerden escribir Permítame, su registro de asistencia, ¿listo? Sí, no. permítame. Sí, no hay tema. Y su asistencia, ahorita les voy a pasar el link. Eh, y algo más les iba a decir. Y en el chat pueden ir escribiendo cualquier duda que tengan. Ahorita tienen deshabilitados los micrófonos, pero las cámaras están activas, entonces cualquier duda que tengan para que el ingeniero nos pueda apoyar al final de la presentación. Listo, ya la vemos en modo presentación. Listo, gracias, muy amables. Bueno, vamos a hablar entonces de los criterios de selección de protectores auditivos. Ya me hicieron favor de hacer una brillante exposición de mi resumen. Evidentemente, eh, 50 años de experiencia se resumen de una manera muy, muy rápida. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que son los antecedentes legales. No me voy a detener mucho en esto porque es la parte que tiene que ver con las disposiciones legales
que sustentan la obligación del patrón de cumplir primero con límites máximos permisibles y en caso de tener una no conformidad con ese esquema, pues tiene que ser acciones de control. Y de las acciones de control, como ya mencionaba, en el 90% de los casos, el protector auditivo es la solución o es la medida preventiva en tanto se hacen medidas de control de ingeniería. Bien, tenemos entonces que el instructivo número 11 establecía este criterio, se estableció un factor de reducción R, ¿sí? Y se estableció una ecuación donde se hace la determinación del factor R mediante una ecuación. Esta es la ecuación original, ¿sí? Donde se desarrolla que es la comparación entre el nivel sonoro A en ponderación A, ¿sí? Menos lo que ofrece la comparación de las atenuaciones de los protectores auditivos y el nivel de presión acústica o espectro en frecuencia que existe en un sitio de medición y se le castiga con restándole 10 unidades a ese valor mediante un criterio de ajuste o de seguridad. En el año de 1993 se establece algo muy importante, que cuando se utilicen equipos de protección personal, ¿sí? Se tiene que hacer de acuerdo a lo que establece los niveles de atenuación conforme a una norma oficial mexicana. Es importante mencionar que en los años 80 existió una norma oficial mexicana de protectores auditivos, la cual con el paso del tiempo, por diversas razones que no son de mi pleno conocimiento, pero la principal es que no existía una estructura metrológica donde se pudiera hacer las pruebas que obligaban a los fabricantes de cumplir. Entonces, en ese sentido, esa norma desaparece con el paso del tiempo, pero ya estaba establecido que tenía que hacerse una evaluación de la atenuación que ofrecían los diversos protectores auditivos que se iban a utilizar. En la revisión del 2001 se confirma esta disposición, pero ya no aparece la disposición de la norma oficial mexicana porque ya no existía, ¿sí? Y se sustituye en el sentido de que el equipo de protección personal, ¿sí? Debe tener una certificación, ¿sí? Recuerden que en el 2001 todavía no estaba vigente la actual Ley de Infraestructura de la Calidad, sino la Ley Federal de Metrología y Normalización. De tal manera que el fabricante debía de expedir una garantía de la atenuación que está ofreciendo. La disposición, como aparece, es una disposición de buena voluntad porque no establece cómo debe de ser esa garantía. Puede ser garantía de palabra, puede ser garantía de cualquier manera, pero la obligación es que se tiene que dar esa garantía. Entonces, en ese sentido, el protector auditivo, los datos con los cuales se selecciona un protector auditivo, pues quedan a la incertidumbre de si son ciertas o son falsas o no son verídicas, para llamarlo de una manera correcta, esa garantía que se está estableciendo. Y aparece otra modificación que tiene un fundamento en el sentido de que después de varios años, de muchos años de estar siendo aplicada la norma 011. Recuerden que en un momento de la historia, el instructivo número 11 y la norma S80, que establecía los métodos de medición de ruido, se fusionaron por los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, creando un solo ordenamiento, la actual 011, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la Secretaría del Trabajo tenía pues una serie de observaciones de usuarios, de patrones, de cámaras patronales, de que era muy confuso el término del nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? Y se confundía cuando se tenía que aplicar la ecuación para determinar el tiempo de exposición.
Entonces, Secretaría del Trabajo decidió, en el grupo de trabajo, que se creara una figura que es la única, norma, en el mundo que tiene el concepto de nivel de exposición al ruido, el famoso NER. Y para darle sentido a este NER, entonces toda la norma se adecua para que esté en consonancia con esta nueva variable, que es la que determina el cumplimiento de la normativa. Y en ese sentido, también los métodos para determinar la atenuación del protector auditivo se ajustan a este esquema. De tal manera que en el trabajo de revisión que se efectúa en el 2000, que empieza en 1996 y termina en la publicación en el 2002, ¿sí? Se establece que hay un nuevo esquema para determinar la atenuación del protector auditivo, pero se sustituye el nivel sonoro A en ponderación A por el nivel de exposición a ruido, que recordarán es la combinación del nivel sonoro continuo equivalente asociado al tiempo de exposición, ¿sí? No hay muchas diferencias desde el punto de vista técnico entre los valores que se obtienen con el NER o con el nivel sonoro continuo equivalente o con el nivel de presión acústica en ponderación A del punto de medición, sí, como veremos más adelante. Sin embargo, este sí es un aspecto que debe de corregirse finalmente, ¿no? Y existe otro método que se incorpora a solicitud del sector de fabricante porque no había forma de que los fabricantes demostraran mediante pruebas objetivas o en laboratorio la atenuación de sus protectores. Y entonces ellos proponen que se incorpore un valor llamado NRR, ¿sí? Que es un número comercial que aparece en toda la información de los protectores auditivos, ¿sí? Y ustedes podrán observar más adelante y seguramente los casos ya prácticos que tienen a la vista todos los días, que el valor NRR no tiene ningún sustento, no aparece ninguna normativa, ninguna evidencia que asegure que ese valor que proporciona la publicidad de los fabricantes sea verídico. Sin embargo, este método se incorpora para suplir, ¿sí?, la ausencia de pruebas objetivas para determinar la atenuación de los protectores. Y existe un error de edición drástico que la Secretaría del Trabajo debió haber corregido en el diario oficial de la Federación en la ecuación del nivel de ruido efectivo, ¿sí? Donde pone dBAs en lugar de poner el NER o nivel sonoro continuo equivalente y lo deja tal cual. De forma operativa, esa ecuación no se puede resolver, ¿sí? Entonces hay un error que tiene muchísimos años, que está ahí y que pues seguirá ahí hasta que no se modifique la norma. Pasemos ahora a nuestra actividad diaria. Y tenemos el problema A. En el centro de trabajo, ¿cómo se realiza la selección del protector auditivo? Sí. Actualmente los laboratorios de ensayo acreditados, sí, en la norma 011, son los encargados de determinar el nivel sonoro continuo equivalente, de determinar el nivel de exposición a ruido y de determinar el nivel de presión acústica, ¿sí? Sin embargo, por cuestiones comerciales que tienen muchísimos años, todos los laboratorios ofrecen a sus clientes hacerle una validación o una selección de un protector auditivo con base a los datos que se obtuvieron del nivel de presión acústica y la información del protector auditivo que el patrón les entregue. Y entonces, en ese sentido, de una manera muy sencilla, actualmente las máquinas hacen lo que antes hacíamos de una manera manual y determinan el valor R. Los laboratorios, de una manera simple, ¿sí? Nos volvemos entidades
que avalamos que ese protector auditivo determinado tiene un R de 20, de 25, de 17, del valor que sea determinado. Pero de alguna manera no hacemos ninguna observación o alguna indicación en el informe de resultados donde se mencione que ese valor no tiene una evidencia metrológica sustentable, ni tampoco tiene una evidencia trazable a patrón nacional. Voy a usar mucho el término trazable a patrón nacional porque después de muchos años uno puede comprender el significado y trascendencia de esta oración. ¿Qué significa trazable a patrón nacional? Que hay una evidencia que permite su rastreabilidad hacia el patrón de referencia. En este caso, el patrón de referencia son los instrumentos de medición, ¿sí? Que están a cargo del CENAM, o sea, las características de todos los equipos que miden sonido, ruido para el caso de ambientes laboral, ruido para casos de ambiente, de ruido ambiente. Entonces, en ese sentido, la importancia es que se puede demostrar si ese documento es verídico o no es verídico, ¿sí? Y que de alguna manera está cumpliendo con los requisitos que la ley de la infraestructura de calidad obliga a todos los que ejecutan ese tipo de prueba a realizarlo. Debemos recordar que la norma 011 establece cuáles son los aspectos que los laboratorios de ensayo pueden ejecutar de la norma, ¿sí? Así como lo de las unidades de verificación, ¿sí? Y en ninguno se encuentra que tiene laboratorio de ensayos la facultad de hacer la evaluación del protector auditivo. ¿Y por qué no la tiene? Porque al final de cuentas la selección del protector auditivo no solo depende del nivel de atenuación. Entonces, en ese sentido, de forma práctica, de forma común, ¿sí? De forma comercial, todos los laboratorios hacemos esta actividad. ¿Por qué? Porque si un laboratorio no lo hace, siempre va a haber otro laboratorio que sí lo ofrezca y al final de cuentas, al no estar regulado, pues son condiciones comerciales que los clientes evalúan. Ah, este laboratorio me da el nivel sonoro continuo equivalente, el NER, el NPA y el factor R. Y el otro laboratorio no me da el factor R. Entonces, evidentemente, es mejor aquel que me ofrece más por lo mismo que voy a pagar, ¿sí? Esta es una desviación a la norma, ¿sí? Que además, con las nuevas modificaciones o perdón, con la actualización de la norma oficial mexicana 017, los criterios para seleccionar equipo de protección personal ya son más cerrados, que estarían obligando a que se cumpla con esa disposición y las disposiciones del protector auditivo en la 011 prácticamente son redundantes para el tema específico de la protección personal. Bien. Ya mencioné que la forma de determinar la atenuación o el factor R, pues actualmente no tiene gran complicación. Hay laboratorios que tienen en su base de datos todos los protectores auditivos que existen en México y con eso pues, realizan una selección de la atenuación del protector auditivo. Siguiente problema. En la selección del protector auditivo solo debe contemplar la eficiencia de la atenuación. Otros factores en la selección pueden ser no considerados. Recordemos que esta norma es de aplicación general en todos los centros de trabajo donde exista ruido, ¿sí? La forma en que el patrón de cada uno de ellos tiene para resolver sus obligaciones, pues va a depender de sus recursos o de la inversión en el recurso personal, ¿sí? Para poder hacer esta vigilancia. Hay empresas que tienen servicio médico, tienen servicio de salud, de ingeniería, de prevención, de seguridad e higiene, ¿sí? Pero hay otros, la gran mayoría, que no cuentan con los dos
o a veces no cuentan ni siquiera con ninguno de ellos, al final de cuentas. Entonces, en ese sentido, una pregunta en la selección del protector auditivo sería, ¿las dimensiones y peso es importante? Por ejemplo, en el calzado existen tallas, ¿sí? Ningún fabricante proporciona las dimensiones de su protector porque no tiene obligación de proporcionarlas. Entonces, es común decir, ¿por qué no usas el protector? Ah, es que me molesta, me aprieta, me irrita, etcétera, etcétera, ¿no? Son importantes las condiciones del medio ambiente, si hay polvo o hay una condición térmica, ¿sí? En la condición térmica tenemos el problema en las conchas de que se empieza a generar sudoración, irritaciones en piel, etcétera, etcétera, ¿no? Las condiciones del proceso de trabajo importan, o sea, no es lo mismo un ambiente de una metal mecánica, de una farmacéutica o de una textil. ¿Qué tipo de protector debo seleccionar? De inserción, durable o desechable. ¿Cuánto tiempo dura un desechable? Hay desechables que son usados una semana o 2 semanas, ¿sí? Pero sigue funcionando, ¿sí? La concha auditiva va arriba de la cabeza o detrás, uso o no uso casco, ¿sí? Y las preguntas importantes que tienen que ir ya viendo la eficiencia. Toda la población se expone al mismo nivel de presión acústica, todas tienen el mismo NER, ¿sí? El puesto de operador de una máquina es semejante al de un montacarguistas o a un supervisor. Entonces, en ese sentido, la norma 011 lo que establece con la determinación del nivel de sonoro continuo equivalente y del NER es el muestreo a través de puntos de medición, ¿sí? Ubicados con ciertos criterios, pero esto nos permite tener las características físicas del ambiente sonoro en el lugar donde cierto tipo de puesto de trabajo se está desarrollando. ¿Requiero comunicación oral en el proceso o solamente es suficiente una supervisión ligera? ¿Las condiciones de seguridad requieren alertas sonoras? Siguiente problema. ¿Cuál audición debemos conservar? ¿Cuál es el tamaño de la población expuesta? ¿Cuál es el promedio de edad? ¿Cuál es el promedio de antigüedad? ¿Y cuál es la relación de género en la población expuesta? Todas estas cuestiones de las preguntas que hemos estado viendo tienen que ver indirectamente con la selección del protector auditivo, no en la parte importante, que es la atenuación, sino lo que va a ser el uso del protector auditivo. Recordemos que la norma 11 también tiene un apartado de capacitación en términos generales y una parte importante es enseñar a la persona expuesta a utilizar de forma correcta su tapón o su concha, ¿sí? Pero no es común que este tipo de preguntas nos las hagamos cuando estemos seleccionando el protector auditivo. Traigo otros, el personal utiliza otros equipos, por ejemplo, en casco o respirador o lentes. Y bueno, pues es una imagen donde podemos agregarle todas las imágenes que ustedes tengan en memoria del personal que habitualmente observan en sus centros de trabajo. Pasamos a una parte importante en el sentido de que este trabajador utiliza pues todo el equipo de protección personal que es necesario y tenemos que zapato, ¿sí? Casco, respiradores, tienen normas oficiales mexicanas que obligan al cumplimiento, ¿sí? De esos tres equipos de protección personal, ¿sí? También hay guantes. De esos 4 equipos de protección personal, 3 tienen normas oficiales de cumplimiento, ¿sí? A su experiencia, ¿en qué proporción de trabajadores de población nacional usan casco, usan zapato? ¿Sí? Zapato, el 100%. Casco, es un dato que sería interesante conocer qué población expuesta utiliza casco, ¿sí? Y el siguiente equipo de protección personal masivamente usado
es el protector auditivo, que no tiene una norma oficial mexicana, sino una norma mexicana, que es una norma voluntaria. Si quiero la cumplo, si no la quiero no la cumplo. ¿Y a quién está dirigida? Hacia los fabricantes. Entonces, en ese sentido, también es importante mencionar que la norma S53 solo establece el método para medir la atenuación del protector, ¿sí? A diferencia de la norma de zapatos o la norma de cascos, ¿sí? No obliga a cumplir una especificación. ¿En qué sentido? En que el casco debe resistir un impacto de una masa, etcétera, etcétera. El zapato debe resistir una masa, el impacto de una masa, etcétera, etcétera. En el caso de la norma de protectores auditivos, no exige ese cumplimiento. Sería muy complicado poder establecer eh, niveles de cumplimiento, ¿sí? Y únicamente se establece la atenuación que tiene, que ofrece ese protector, ¿sí? La 011, como ya vimos anteriormente, tiene una disposición donde le da entrada a que se puedan contar con evidencias objetivas trazables a patrón nacional de la eficiencia del protector auditivo, ¿sí? Pero no hay un organismo de certificación porque no hay una norma oficial mexicana, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la norma oficial mexicana y cuál es con una norma mexicana? Que la oficial mexicana, como su nombre lo dice, obliga y por lo tanto existe mercado para el organismo de certificación. La norma mexicana es voluntaria y no le da una expectativa comercial a los organismos de certificación, ¿sí? De tal manera que algunos fabricantes y distribuidores, y vamos a hablar de una realidad en el mercado nacional, todos conocemos marcas de prestigio internacional y no tenemos duda en que pueden ser ciertas esas especificaciones, porque nos dicen que fueron probados en otros países y etcétera, etcétera. Y una serie de productos, tanto nacionales como de importación, que pueden ser de dudosa calidad. Sin embargo, se están comercializando y se están adquiriendo y se están proporcionando a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, la selección del protector, ¿sí? Confía, asume, cree que la información que nos están proporcionando es cierta. Y con eso estamos haciendo la selección técnica del protector auditivo, ¿sí? De una manera que no es confiable. De la siguiente información, proporcionada por varios proveedores, ¿cuál seleccionamos? Entonces, aquí tengo una muestra de información comercial de varios fabricantes, ¿sí? No tengo la certeza de qué fabricante es cada uno de ellos, ¿sí? Las tomé solamente al azar. Y entonces observamos, por ejemplo, que primero, esta información de TWA, pues no es válida en México, es una información de Estados Unidos, ¿sí? El nivel de NRR es de 25, cumple con la norma española, ¿sí? No estamos en España, ¿sí? Y menciona que el certificado no está disponible. Al menos aquí dice que no está disponible, ¿sí? En otro nos están entregando y todos los fabricantes, todos los empaques de fabricantes y distribuidores en México entregan esta tabla de atenuación, desviación estándar del dominio de la frecuencia, ¿sí? Y aquí tenemos otra que está acá abajo, donde nos menciona que el NR es de 32, el de arriba es 25, ¿sí? Y vemos la frecuencia de la atenuación de 1041 contra 26. Bueno, pues evidentemente pues este sonaría el segundo más completo y por eso quizás el valor de NRR sea mayor. Pero también nos dice que fue evaluado con una norma ANSI, la norma americana, ¿sí? No hace referencia a la norma mexicana y que el certificado no es disponible. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo pido, me van a decir no lo tengo. Entonces, ya me está advirtiendo que no me lo va a entregar. Tenemos ahora otra información, NR de 30, ¿sí? O de 25, cuando se inserta con las dos manos o con una mano. ¿Cuál es el método correcto para insertar el protector auditivo? Bueno, pues con las dos manos. Cuando uno ya tiene cierta experiencia, lo puede hacer con una sola mano. Pero además nos dice que es clase AL.
esa clase L, ¿qué es? O sea, no hay una información que me diga que es clase AL, ¿sí? De acuerdo a la ANSI otra vez, ¿sí? Y el 74. Tenemos tapones auditivos con cordón de 32 dB, orejeras con bloqueo de ruido montable en casco, con construcción dieléctrica, ¿sí? Otro NR de 21 a 28, ¿sí? Y entonces, esa es la información disponible, ¿sí? Con la cual yo tengo que seleccionar la atenuación que mejor se adapte a las características del ruido de mi centro de trabajo. Te recordemos, muy importante, estos son protectores para cualquier ambiente de trabajo, ¿sí? El que se requiere para mi centro de trabajo, sí, tiene que estar en función del nivel de ruido, del nivel de presión acústica que yo tenga en mi centro de trabajo. Entonces, en resumen, con esta información, ningún fabricante nos muestra evidencia metrológica trazable a patrón nacional, ¿sí? Y ningún proveedor muestra evidencia verificable de la atenuación del producto, ¿sí? Algunos buenos fabricantes, algunas buenas marcas de productos, ¿sí? Nos dicen, es que yo ya lo probé en Estados Unidos, lo probé en Europa, etcétera, etcétera, y tengo mis certificados. Bueno, esos son allá. Y la gran pregunta es, los cascos también se pueden probar allá, pero ¿por qué en los cascos que se comercializan en México sí tienen una evidencia de acuerdo a la referencia nacional? Porque existe la norma oficial mexicana, ¿sí? Entonces ahí el argumento de que yo los pruebo en otro lugar, pues pierde relevancia porque al final de cuentas también deberían ser probados en el ámbito nacional. Pasemos ahora a mi centro de trabajo. Y en la gráfica tengo yo los niveles de presión acústica de dos puntos de medición, ¿sí? El número 9 y el número 5, ¿sí? Y en este tema, los que sean médicos y me estén haciendo el honor de escucharme, me podrán decir cuál de estos contenidos de frecuencia tiene más riesgo, ¿sí? Y vemos dos aspectos importantes, lo que es el nivel de presión total, ¿sí? Y lo que es el espectro en frecuencia. Para efectos de darle presentación a las gráficas, yo agregué aquí un valor que están en amarillos, porque la norma oficial mexicana solicita la medición del espectro en frecuencia en bandas de octava, de tal manera que las bandas de 3150 y de 6300 no se miden, ¿sí? Recordemos que la instrumentación que se estableció en la norma hace muchísimos años, más de 25 años, pues permitía, obligaba un analizador en bandas de tercios de octava, porque los de tercio pues, sí costaban más. Actualmente pues cuestan lo mismo, ¿sí? Entonces, esa sería una modificación hacia la norma en el momento en que vaya a ser revisada. Regresando a la gráfica, en base a la experiencia que tengo, la curva del punto 9, a pesar de tener un nivel total menor, ¿sí? Puede ser de mayor riesgo hacia la audición que la del punto 9, que tiene un nivel de presión acústica mayor, derivado fundamentalmente del valor en 125, ¿sí? ¿Por qué es más crítica porque es más riesgoso el nivel de ruido que existe en el punto 9? Porque su contenido de energía en frecuencias audibles, ¿sí? Es más alto. Podemos aquí observarlo claramente. Entonces, en un sentido, los trabajadores que estén en el punto número 9 tienen un mayor riesgo de pérdida auditiva que los que se encuentren en el punto 5, ¿sí? Este es un aspecto que en ocasiones pasa desapercibido en el tratamiento del análisis de la selección del protector auditivo, ¿sí? Y nos vamos siempre a, a que el protector auditivo va a ser genérico, ¿sí? Por eso la pregunta que yo hacía antes, ¿a todos les debemos dar el mismo protector auditivo? ¿O tendremos que seleccionar el protector auditivo en función del riesgo auditivo que se tiene, como lo estamos ejemplificando aquí?
¿sí? Esto se debería de hacer para todo el ambiente de trabajo que haya sido evaluado. Recordemos que la evaluación se hace por laboratorios que han demostrado su competencia, ¿sí? Que están acreditados y están aprobados y que demuestran que su equipo de medición pues tiene certificados de calibración trazables a patrón nacional, ¿sí? Curiosamente, actualmente la norma 011 tiene como recomendación todo el proceso de análisis de médico para cuidar la audición. Se considera que la audición, que la vigilancia de la audición, mediante audiometrías y otras técnicas médicas, sería la evidencia de que lo que se está haciendo para prevenir el daño auditivo está funcionando, ¿sí? Actualmente el audiómetro, el ambiente de trabajo, la demostración de la competencia técnica del personal que efectúa audiometrías, ¿sí? No es evidenciable desde el punto de vista de cumplir con un requisito. Sería deseable que en algún momento también esta parte fuera obligado que también se demostrara esa competencia. ¿Por qué? Porque vamos haciendo que todo el proceso de conservación de la audición, que es el objetivo de la norma 011, permita realmente lograr el objetivo, conservar la audición, ¿sí? Y recuerden la pregunta que yo hacía, ¿cuál es la audición que vamos a conservar? La del personal joven, la del personal ya mayor, la del personal con mayor antigüedad o la audición de los recién ingresados. Después de que tenemos este tipo de análisis, ¿sí? Donde ya le hemos ejecutado el proceso de sustracción del patrón de atenuación. Este es un patrón de atenuación de un protector que yo considero confiable, ¿sí? ¿Sí? En los términos, confío porque tu marca es internacionalmente reconocida, no porque me hayas entregado una evidencia metrológica, ¿sí? Y ejecutamos este proceso. Normalmente los protectores auditivos tipo tapón, ¿sí? Son muy eficientes o tienen mayores atenuaciones en las frecuencias altas por una consecuencia lógica de lo que es el proceso acústico. Es más fácil lograr cualquier reducción de ruido en frecuencias altas que en frecuencias bajas, ¿sí? Entonces, si yo quisiera seleccionar un protector auditivo para las frecuencias bajas, tendría que estar buscando otro protector, porque evidentemente, no me va a resolver el problema. O sea, no me va a ofrecer ninguna atenuación en el dominio de las frecuencias bajas. Y, y esto es importante lo que voy a mencionar. Le decimos al trabajador, úsalo porque vas a proteger tu audición. Úsalo porque vas a proteger tu audición. Sin embargo, a los trabajadores del punto 5 no estamos haciendo completamente honestos en esa parte, porque a la frecuencia de 125 no le estamos haciendo mayor protección. ¿Qué tanto influye la audición a 125 para efectos de la audición total? Sí, para efectos de la hipoacusia laboral, pues la frecuencia de 125 no tiene gran peso, finalmente, ¿sí? Pero ¿cuáles son los efectos auditivos y corporales del trabajador expuesto a frecuencias bajas con magnitudes altas? Ya son otros efectos a la salud, no necesariamente auditiva, que se tiene que ver ahí. Entonces, esa parte también está en pendiente de resolver. Entonces, con este protector podemos decir que la región de frecuencias medias y altas ofrece una adecuada protección. Pasamos a la parte final del cálculo del R, del factor de reducción. Y entonces tenemos en el punto 5 que determinándolo como está en la norma, con el NER, el factor R es de 20.2, el nivel de ruido efectivo es de 81.9. Sin embargo, si considerábamos que fuera estrictamente el nivel sonoro continuo equivalente, entonces el factor R es un poco mayor. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el NER y el nivel sonoro continuo equivalente es el tiempo de exposición que se está integrando en el cálculo, que normalmente es de 8 horas, ¿sí? Pero si agregamos que es el nivel sonoro A ponderado
el nivel sonoro A obtenido de la ponderación del nivel de presión acústica del punto 9, ¿sí? Entonces, la atenuación, bueno, pues aproximadamente semejante a la que tenemos en el NER. Y esta parte la tendríamos que estar haciendo, punto por punto, ¿sí? El punto es que aquí decimos, pues si yo tengo 90 menos 20, pues ya prácticamente estaríamos cumpliendo. Esa es la parte, crítica de llegar a una determinación, ¿sí? El ordenamiento establece que esta es una medida de control temporal en tanto se establecen las medidas de ingeniería o administrativas permanentes, ¿sí? Lo cual normalmente nunca sucede, ¿sí? Y entonces estamos diciendo, el protector auditivo me ofrece una atenuación de 20 decibeles, yo tengo un NER de 90, pues entonces yo estaría cumpliendo con la norma, ¿sí? Y entonces así está toda la población, trabajadora expuesta al ruido en México, ¿sí? Donde está protegida, porque todos los protectores ofrecen, pues digamos, una aceptable y convencionalmente aceptada protección. Sin embargo, entonces, ¿por qué seguimos teniendo problemas, de hipoacusias laborales? Determinamos ya el nivel, de reacción a ruido. Sí, ofrezco una disculpa por el error que está en la lámina, ¿sí? Y esta selección tendría que ir punto por punto. Sin embargo, vienen las complicaciones operativas que también son muy ciertas de tomar en cuenta, ¿sí? Este, ¿Qué me conviene? ¿Comprar un lote de 1000 protectores auditivos para darle a todos los trabajadores? ¿O compro un lote de 500 de un modelo y un lote de 500 de otro modelo para poder tener una mejor, atenuación según el nivel de presión acústica de cada sitio de trabajo? Son decisiones que la norma no interviene, ¿sí? Pero son las decisiones que determinan qué va a ser el patrón, ¿sí? Y el patrón va a ser, cuando tiene el apoyo de personal especializado, pues una recomendación. Entre ese personal, pues están los compradores, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un lote de 1000? ¿Cuánto cuestan dos lotes de 1000? Perdón, de 500, ¿sí? Probablemente dos lotes de 500 me cueste más que un lote de 1000, etcétera, etcétera. Son aspectos comerciales que están fuera del ámbito de la norma 011, pero que esa es la realidad a la cual el patrón, tiene que estar participando. Bueno, en términos generales, son algunos de los criterios que deberían, ejecutarse, y además una parte importante es la capacitación. La norma 011 establece un programa de capacitación donde tenemos que enseñarle a los trabajadores a utilizar, de forma adecuada el protector auditivo. Actualmente hay una tendencia a inducir la creencia de que los, sistemas de ajuste comercial que algunos fabricantes tienen es el mejor método para seleccionar un protector auditivo. En términos técnicos, esos sistemas únicamente lo que ayudan es a capacitar al trabajador en aprender cómo ajustar su tapón auditivo o cómo acomodar su concha auditiva. ¿Por qué? Porque no selecciona el protector auditivo en función del ruido específico del centro de trabajo y más aún del ruido específico en cada lugar donde está expuesto el trabajador, sino son técnicas de entrenamiento que son viables, son buenas, ¿sí? Porque le permiten al trabajador de una manera objetiva darse cuenta que, que tiene una mejor, atenuación según se coloque el protector auditivo. A continuación viene algo de lo que hace Ingeniería Acústica Spectrum, ¿sí? Y si suena comercial, bueno, pues es un comercial. Finalmente, después de muchos años, ¿sí? Escuchando a varios clientes y viendo esta problemática, decidimos, buscar la acreditación del método, de la norma mexicana en el apartado 7.5 que establece la atenuación. Teníamos años donde diferentes clientes nos habían solicitado que valoráramos sus protectores, ¿sí? Alguna vez hicimos un método muy objetivo, que es el oído artificial, pero nos dimos cuenta que este método
le otorga más bondades al protector auditivo de las que tiene realmente, ¿sí? Y finalmente en el 2019 logramos la acreditación y después se nos vino el bicho, ¿sí? Desde entonces estamos manteniendo la infraestructura, y sí debo reconocer que la entidad mexicana de acreditación ha estado consciente de la problemática que se tiene no tener servicios, ¿sí? Y poder mantener una acreditación en los términos que la tenemos actualmente, ¿sí? Cumpliendo con otros requisitos, ¿sí? El procedimiento que hicimos fue bastante largo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, la norma menciona que hay que tener un dispositivo para que la persona, el sujeto de prueba, no mueva la cabeza, pero nos dimos cuenta que este dispositivo es completamente aterrador, ¿sí? La gente se pone completamente nerviosa, siente otras cosas, entonces lo quitamos, ¿sí? Tratamos de suplirlo con otro tipo de capacitación a todas las personas. Como ustedes observan, son personas jóvenes, ¿sí? Que no forman parte de la estructura de la empresa, sino que tienen que ser contratados, ¿sí? O por evento, ¿sí? Para todo esto contamos con el apoyo de la Academia de Acústica del ESIME, donde se platicó con los alumnos y decidieron participar. Evidentemente hubo una remuneración por el apoyo, ¿sí? Y finalmente logramos estructurar este sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que ofrecemos ahorita? Que existe en México una infraestructura metrológica que puede hacer la evaluación de los protectores auditivos, ¿sí? Un fabricante me preguntó que si podía evaluar todos los modelos de protectores que hay en México y pues la respuesta fue sí. Cuando me preguntó en cuánto tiempo, le dije, bueno, pues ahí nos tardaríamos cierto tiempo, ¿sí? Cuando exista una norma oficial mexicana, seguramente va a haber más proveedores, porque entonces ya va a ser rentable pues el negocio, llamándolo fríamente con sus términos, finalmente. Pero destacamos esta parte porque existe la posibilidad de hacer las pruebas, ¿sí? Nosotros consideramos que si los consumidores, y sobre todo los grandes consumidores, hicieran uso del poder del consumidor, podrían tener información del fabricante donde les garantice, como lo dice la norma, que efectivamente la atenuación que están ofreciendo es cierta. Porque insistimos mucho en este punto, porque la protección auditiva que se está ejecutando en México está la palabra. Puede ser cierta, puede no ser cierta, ¿sí? Entonces, esa es la verdad con la cual todos los expuestos y expuestas a ruido en México están confiando en que el protector que le están dando les va a proteger su audición, ¿sí? Y nosotros como responsables de las áreas técnicas y médicas que tienen que ver con la conservación de la audición, debemos estar conscientes que eso no es completamente cierto, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo que existe en este momento? ¿Sí? Un informe de resultados que le dice al fabricante, este es tu patrón de atenuación, no más, porque eso es a lo que te obliga la norma mexicana, ¿sí? Y no certifica el producto, porque eso solamente lo puede hacer un organismo de certificación acreditado y aprobado, ¿sí? Pero sí nos da una certeza metrológica que al menos la atenuación que estoy utilizando para buscar el mejor protector auditivo, sea confiable. Hasta aquí llega mi presentación. Ahorita abriré la sección de preguntas y antes de darles las gracias, pues les hago una cordial invitación a nombre del comité organizador del Simposio de Ruido en su versión sexta y en su versión cuarta a nivel latinoamericano. Es en octubre 30 y 31. Buscaremos que sea presencial y en línea, ¿sí? Y están cordialmente invitados tanto a participar, si tienen una experiencia, un trabajo que quisieran mostrarle a sus colegas, ¿sí? O asistir. Como yo mencioné, es un evento bianual, o sea, no tiene fines de lucro, sino simplemente es una medida que implementé hace ya 10 años
para poder hacer tener un foro donde podamos compartir nuestras experiencias. Dicho lo cual, agradezco su paciencia, su cortesía de escucharme. Muchas gracias. Abrimos la sesión de preguntas. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que obviamente es un tema que muchas veces, perdón, consideramos como muy técnico, pero súper relevante. Por aquí sí hay una pregunta en el chat y obviamente pues ahí los que vayan queriendo abrir micrófono, ahorita voy a cambiar la configuración para que puedan preguntar directamente al ingeniero. Como inició la sesión el ingeniero, y creo que es bien relevante, nosotros siempre les compartimos el hecho de esta multidisciplina. Nosotros no somos expertos en acústica, veamos a los expertos en acústica, apoyémonos de ellos, y ellos también tendrán que apoyarse obviamente nosotros como el experto tal vez en el cuerpo humano, en un ingeniero para la maquinaria, y pues obviamente todas las disciplinas que nos entrelazamos acá en salud ocupacional. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Ojalá que sí, pues podamos participar la mayor cantidad de personas en ese simposio. Anímense, muchas veces tampoco se comparten las buenas prácticas que muchas veces suceden en las empresas, ¿no? Sobre este tema de manejo de ruido, y que al final es solo uno de los factores de riesgo que también en la siguiente ponencia vamos a ver con respecto a, pues obviamente, el equipo de protección personal, por ejemplo, ¿no? Le hago directamente la pregunta, ingeniero. Luz Vázquez nos pregunta si se puede ocupar doble protección, es decir, tapones y conchas, ya que al tener niveles altos de trabajadores, los trabajadores se sienten más cómodos, pero ¿realmente funciona? Es una pregunta muy importante y que de manera general siempre nos estamos haciendo. Evidentemente, una doble protección va a ofrecer una mejor atenuación. Sin embargo, los términos para decidirla tendrían que ver precisamente con todo lo que estuvimos exponiendo. ¿Cuáles son los niveles de ruido que tenemos y cuál es la atenuación que necesitamos lograr para cada uno de ellos, ¿sí? No se va a sumar la atenuación del tapón más la atenuación de la concha, ¿sí? Desde el punto de vista acústico, hay reglas, ¿sí? Que no es 1 más 1 igual a 2, y ustedes lo saben, cuando hacemos los cálculos de, del nivel sonoro continuo equivalente o cualquier medición de ruido. O sea, no sumamos la atenuación 1 más la atenuación 2, sino es un proceso acústico para poder determinar cuál es su atenuación. Sin embargo, aquí tendríamos también que ver principalmente cuáles son los requisitos de comunicación que se tienen que ver, etcétera, etcétera. O sea, todos los elementos que nosotros planteamos de criterios para seleccionarlo tendrían que ser ahora adicionales con, bueno, ¿qué pasa con un tapón más una concha finalmente? Entonces, en un momento dado, no siempre es una garantía de que es la mejor atenuación. El- el- Hay un punto muy importante, tal vez les haya sucedido, ¿sí? Cuando el trabajador se pone una concha, un protector tipo concha, y camina, ¿sí? A veces se escucha sus pasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema óseo se encarga de transmitir ese impacto de los pies hacia nuestro conducto auditivo. Que al estar aislado por concha, lo que estamos haciendo es un aislamiento fundamentalmente en bajas frecuencias. Si ustedes revisan las atenuaciones de los protectores tipo concha, ellos tienen mejor eficiencia en la zona, bueno, extienden su intervalo de atenuación hacia bajas frecuencias. Entonces, depende los casos finalmente. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, justo yo nada más agregar, o sea, obviamente comentando esto que nos menciona el ingeniero Juan Antonio, recordar que no solamente es lo que me quita de volumen o de decibeles, sino también dependiendo la frecuencia que el propio equipo de protección me está ofreciendo, ¿no? Y de acuerdo al tipo de frecuencia o de bandas de octava que yo tenga en mi exposición ambiental. Y lo segundo, que muchas veces tampoco consideramos, pero sobre todo por temas de seguridad, a veces generar demasiada protección también puede generar que la persona no escuche absolutamente nada, por ejemplo, una alarma sísmica, algún tipo
situación de emergencia, entonces solamente cuidar esos aspectos. Tienen que lograr escuchar pues un nivel tal vez de 40 decibeles, es una conversación, ¿no? En teoría ese tendría también que ser como el objetivo, porque pues es una medida solamente como control final, que también ayer platicábamos un poco de los controles para la gestión de los riesgos, ¿no? Pues de nuevo, ingeniero, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que creo que bastante ilustrativa, muy, insisto, son temas que parecieran técnicos, pero que al final tenemos que estar involucrados porque son personal expuesto que nosotros estamos haciendo esa vigilancia a la salud, sobre todo la parte tal vez médica, pero pues también el personal de ingeniería, el personal de enfermería, todos los que contribuimos a esta gestión de la salud ocupacional. Muchas gracias. Y si